Este programa llega a ti gracias al apoyo financiero de los miembros y amigos de Iglesia Palabra Pura Blaze que están alrededor del mundo. Tú también puedes ser parte de nuestra iglesia desde cualquier ciudad, país o continente. Si deseas más información, escanea este código QR. Hola y bienvenidos una vez más al podcast de hoy. Soy Rafael Lemes, el pastor y maestro de Iglesia Palabra Pura, y te doy la bienvenida a este podcast y vamos a seguir estudiando y aprendiendo sobre finanzas. Eso es lo que hemos venido hablando por una buena cantidad de tiempo y vamos a seguir. Mientras ustedes sigan mandando preguntas y buenas preguntas, voy a estar aquí contestando sus inquietudes, sus preguntas, para que todos podamos seguir aprendiendo y transformando y cambiando nuestras vidas, mejorando aquellas cosas que Dios ha puesto en nuestras manos. Ten en cuenta que las finanzas es algo muy importante. De hecho, lo he mencionado muchísimas veces, pero es un tema que vemos hablado extensamente en la palabra. De hecho, ese es uno de los temas principales en la palabra que vemos, que la palabra nos enseña sobre la administración de los recursos que Dios ha puesto en nuestras manos. Mucha gente piensa que la palabra habla más sobre el amor, sobre, no sé, tiempos futuros, sobre profecía, sobre la fe, sobre la gracia, o no sé qué otro tema consideres. Pero uno de los temas principales, y de hecho es el número uno que vemos en la palabra de Dios, es la administración de aquellas cosas que Dios ha puesto en nuestras manos. La palabra está completamente rebosando de esta información. Y una de las cosas que poca gente se enfoca, de hecho, curiosamente, es uno de los temas principales que vemos en la palabra y es una de las cosas que menos la gente sabe. Qué curioso, ¿no? Cosa que deberíamos darnos cuenta que si Dios consideró darnos toda esta avalancha de información sobre cómo administrar aquellas cosas que Él ha puesto en nuestras manos, deberíamos ser todos expertos en cómo manejar y ser buenos administradores. Pero curiosamente es algo que la gente por alguna razón lo pone a un lado como eso es tabú, eso no, pero todo el mundo quiere saberlo. Entonces aprendamos, seamos personas fieles a nuestro gran Dios, a nuestro buen Dios, que Él ha puesto todas estas cosas a nuestra disposición y en nuestras manos para que seamos buenos administradores de aquellos recursos que son de Dios al final de todo. Pero Él confía en nosotros, lo pone en nuestras manos y nosotros tenemos que hacer nuestro trabajo de administrarlo correctamente. Entonces, sigamos adelante y vayamos a las preguntas que tenemos pendientes. Tengo unas cuantas preguntas que me quedaron aquí y otras que siguen. Dice lo siguiente: ¿cuál es el mayor error que comete la gente con su dinero? Pues el mayor error es el no saberlo manejar, el no ser un buen administrador. Ese es un error terrorífico. ¿Por qué? Porque la palabra, una vez más, está llena de información de cómo tenemos que ser buenos administradores y cómo debemos administrar los recursos que le pertenecen a nuestro Dios. Cuando nosotros vivimos en este mundo y sabemos que todo lo que está en este mundo le pertenece a Él, todas las cosas buenas provienen de nuestro Dios, todo lo que tenemos es porque nuestro buen Dios lo ha puesto en nuestras manos. Es ahí cuando nosotros tenemos que decir: Dios santo, para poder incrementar e ir a más, tengo que ser un buen administrador. Porque otra cosa, tienen que pensar esto: hay mucha gente que me habla todo el tiempo y dice: pastor, ¿cómo puedo invertir? ¿Cómo puedo incrementar? ¿Cómo puedo hacer crecer lo que ya tengo? ¿Cómo puedo? Y se desgastan pensando en cómo incrementar o cómo aumentar. Y eso es maravilloso. Me alegra que tengan ese querer, pero el problema está en que no son buenos administradores, están endeudados, viven en deuda, no saben administrar, obviamente estando endeudados, no saben bien cómo administrar ese 90% donde por lo menos ellos deberían vivir. Entonces, el aumentar, el incrementar, es bobo que pregunten: Dios, ¿cómo aumento? Que pregunten constantemente: pastor, ¿cómo puedo incrementar? ¿Cómo puedo invertir? Cuando ya tú has demostrado que no eres un buen administrador.
Entonces, empieza por donde tienes que empezar. Es estudiar, aprender a administrar, hacer buenos presupuestos, vivir de acuerdo a los principios que la palabra te da, vivir de acuerdo a la luz que tú has recibido de la palabra. Y empieza por ahí y empieza a ser un buen administrador. Porque lo mismo pasa, tú piensas de esta manera. Si tú le encomiendas o le das o confías un dinero a una persona, por ejemplo, tú le dices a una persona, te voy a dar, hay una parábola sobre todo esto, pero escúchenme, tú le das un dinero a una persona y le dices, mira, te doy estos $100 a ver qué puedes hacer con ellos. Si después de un mes esa persona te dice, lo perdí todo, me endeudé, sería absurdo que tú le digas, bueno, antes te di 100, ahora te voy a dar 500. No, sería absurdo. Ahora tú le das 100 a otra persona y los invierte y después de un tiempo dice, mira, aquí te doy los 100, pero también tuve estos intereses y te puedo dar 130, 120, 130, 150. Tú le dices, bueno, ¿qué piensas si ahora te puedo dar 500? ¿Qué puedes hacer con ello? Maravilloso. ¿Por qué? Porque esa persona sabe cómo administrar y sabe qué hacer con el dinero. Entonces, lo mismo pasa desde el punto de vista de Dios. Es absurdo que uno le diga, Dios, increméntame, dame más finanzas, enséñame cómo invertir cuando no sabes cómo administrarlo. ¿Por qué? Porque tu vida estás todo endeudado, tienes deudas y tienes problemas financieros y obviamente no sabes manejar las finanzas. Entonces, ese tipo de oración es un montón de aire caliente, como suelo decir yo, o tiempo perdido. Entonces lo que deberías hacer es, en vez de decirle Dios incrementa, debería ser Dios dame sabiduría para aprender a ser un buen administrador de los recursos, para que tú me halles fiel y en su tiempo tú me puedas incrementar. Esa sería una mejor oración. Entonces esas son las cosas que debemos hacer y eso es lo que esta persona está preguntando. ¿Cuál es el mayor error que comete la gente? No saber cómo administrar aquellos recursos que Dios ha puesto en nuestras manos. Entonces es tiempo de aprender. Sigamos adelante. Dice, ¿cómo vivir una vida financieramente sabia sin obsesionarme? Pues mira, lo mejor es un balance y tener prioridades. Prioridades, control, el tener un buen balance en todo esto. ¿Por qué? Porque Dios quiere que también disfrutes la vida. Esto no es cuestión de simplemente trabajar, pagar cuentas, ahorrar, el fondo de emergencia, todo este tipo de cosas. Todo eso es bueno y tiene su lugar. Pero una vez que ya has llegado a este nivel, donde has salido de deudas, donde tienes un buen fondo de emergencia, lo tienes establecido, donde estás aprendiendo a vivir bajo esos presupuestos, ese 90% y mejorando todo eso para que puedas invertir, puedas ahorrar, puedas ser de bendición, etcétera, etcétera. Llega un momento que también tú tienes que disfrutar la vida. Entonces disfruta, ¿por qué? Porque Dios quiere que tú disfrutes aquellas cosas que Dios ha permitido que tú tengas en tus manos por tu fidelidad. Entonces aprende a vivir la vida y todo eso se hace bajo un control. ¿Cómo se hace todo eso? Con un balance, prioridades en la vida y sobre todo teniendo un buen presupuesto. La palabra presupuesto seguramente me la han oído decir 50,000 veces y la seguiré diciendo, porque no hay algo que a la gente le cueste más que tener dominio propio y saberse controlar y tener un presupuesto. Cuándo decir no a los caprichos, cuándo decir no a los antojos, cuándo decir no cuando no se puede, cuándo decir no cuando el presupuesto que tú has establecido no te lo permite. Entonces tenemos que llegar ahí a ese balance, pero también en medio de todo eso tenemos que disfrutar nuestras vidas. Entonces cuando hagas un presupuesto, en el presupuesto también tienes que poner suficiente o tienes que arreglar el presupuesto de tal manera que tú puedas disfrutar esta vida sin obsesiones. Entonces no es obsesiones de que tengo que hacer. No, relájate. Esto no es cuestión de volverte loco al respecto, es cuestión de relajarte, es cuestión de ser sistemático, constante y simplemente trabajar los sistemas. Muy bien. Me pareció una pregunta interesante. ¿Es seguro utilizar las tarjetas de crédito si las pago al final de mes? La respuesta es sí, si ese pagarlas al final de mes es en su totalidad.
Siempre y cuando las pagues, a lo mejor te faltó esa palabra, si las pago en su totalidad al final de mes, la respuesta es sí. Si tú has llegado a tener ese control, ese dominio propio, esa disciplina de que cuando te llega el extracto de la tarjeta de crédito a final de mes, tú la pagas al 100% y no pagas intereses, entonces sí, la tarjeta de crédito es una buena herramienta, no tengo problema con eso, pero tú te tienes que comprometer, así como lo he hecho yo por 20 y pico de años largos, que eso es, yo lo hago semanal, tú lo quieres hacer mensual, lo puedes hacer mensual. El punto es el pagarlo en su totalidad para que esa tarjeta de crédito se vuelva una herramienta y puedas obtener todos los beneficios que te da sin tener que pagar impuestos. Sin tener que pagar intereses. Entonces, si esa es la forma como lo vienes haciendo y esa es la forma que lo haces, maravilloso, no tengo ningún problema. De hecho, yo tengo unas tarjetas de crédito que, como les he dicho antes y lo vuelvo y lo reitero, yo las pago semanalmente, a final de semana las pongo en cero, las que uso las pongo en cero y llevo haciendo esa práctica por años y años y años y años. Ya está metido en mi sistema, disciplinariamente lo hago y no tengo problema, me gusta hacerlo y vivo tranquilo. Ahora, lo que sí suelo hacer es buscar las tarjetas de crédito que me dan el mayor beneficio para lo que necesito. Entonces, como yo viajo bastante, necesito que me dé millas para las aerolíneas o que me deje entrar a los clubes de los aeropuertos o este tipo de cosas. Para los alquileres de autos, cuando viajo a diferentes partes, que tengo que alquilar autos y me da para los hoteles. Todo esto, hay muchas tarjetas y cada tarjeta pues varían los beneficios que te da, pero yo busco la tarjeta que me da los mejores beneficios para lo que yo necesito sin tener que pagar ni un solo dólar de interés. Entonces, mientras lo hagas de esa manera, maravilloso, toma ventaja de ello, que para eso está. Ahora, déjeme decir, si no has logrado llegar ahí, lo mejor es que las cortes, las elimines, las quites de tu billetera, las quites de tu radar y simplemente sal de deudas y empieza a ser una persona disciplinada, una persona que hace las cosas como debe hacerlo y en su momento lo miras, pero si tú no has llegado ahí, por favor, córtalas y elimínalas para que no caigas en ese ciclo vicioso de la deuda. Siguiente pregunta, dice, ¿cómo tomar el control de las finanzas tras situaciones de crisis? Mira, una de las cosas más importantes, que es lo que acabo de decir ahora, es tener un fondo de emergencia. El fondo de emergencia es supremamente importante tenerlo. ¿Por qué? Porque cuando estos momentos de crisis ocurren, hay dos cosas que te van a ayudar a estabilizarte. Una, y esto es la repetición de la repetidera, pero a lo mejor es importante decirlo 500,000 veces más. El fondo de emergencia es supremamente importante porque en los momentos de crisis, en los momentos difíciles, cuando situaciones adversas o situaciones diferentes vienen a nuestras vidas, el fondo de emergencia, el saber que tenemos ese colchón ahí, sea de 3 meses, de 6 meses, de 1 año, del tiempo que tú hayas considerado, y eso lo voy a hablar en su momento. De hecho, creo que hay otra pregunta que me habla específicamente, entonces a lo mejor me extiendo más en esa pregunta. Pero el fondo de emergencia, sea por 3, por 6, por 9 meses, 1 año, lo que sea, nos da esa paz, ese colchón nos da esa paz de decir, bueno, tengo en estos momentos de crisis. ¿Por qué? Porque los momentos de crisis pasan. De la misma manera como no estaban antes y de repente llegaron, de la misma manera van a pasar también. Entonces, los momentos de crisis no es, uno lleva en crisis 20 años. No, yo no creo, ni 5 años. No, los momentos de crisis generalmente son un día, una semana, algo que pasó y de repente las cosas se van resolviendo y pasas ese periodo. Pero obviamente cuando llegan esos momentos necesitas reaccionar y necesitas tomar decisiones. Entonces, el tener ese colchón, esa seguridad de tener el fondo de emergencia es muy importante. Entonces, una de las cosas que tienes que tener es ese fondo de emergencia preparado, listo, para cuando vengan estos momentos tengas donde respaldarte sin tener que caer en deuda, sin tener que ir a pedir prestado.
Entonces, eso es muy importante. Y los momentos de crisis también, al paralelo con tener un fondo de emergencia, es tener buenos presupuestos. ¿Por qué? Porque en el momento que las crisis llegan, tú puedes ir directamente. Date cuenta que cuando llegan los momentos de crisis, tu cabeza empieza a ir a 1000 por hora y empiezas a buscar soluciones. ¿Y qué tengo que hacer? ¿Cómo tengo que hacerlo? ¿Qué va a pasar? ¿Qué pasaría si hago esto? ¿Qué pasaría si lo otro? Entonces, teniendo un presupuesto en blanco y negro, como suelo decir yo, lo puedes imprimir o lo tienes ahí en el computador, vas ahí, simplemente no tienes que pensar los 500,000 cosas que tienes de gastos y de responsabilidades que tienes durante todo el mes. Lo tienes ahí plasmado y entonces tú puedes decir, bueno, tengo el fondo de emergencia, tengo esta crisis, tengo esto. Ahí enfrente tuyo tú puedes tomar, bueno, simplemente recorto aquí un poco, no salgo a cenar este mes, corto este tipo de gasto, puedo eliminar esta suscripción. Y ahí mismo tú puedes, sin tener que pensar, porque la cabeza ya la tienes abrumada de la crisis que se te acaba de presentar. Entonces lo importante es tener un buen presupuesto para que lo tengas ahí en blanco y negro y tú puedas decir, ok, hago este ajuste, hago este ajuste, hago este ajuste, tengo el fondo de emergencia. La crisis deja de ser crisis. Entonces, eso es lo importante de tener un control, un orden sobre las finanzas para demostrar que tú eres una persona que eres un buen administrador. ¿Por qué? Porque tienes los recursos a tu mano para saber cómo manejarlos y tomar decisiones rápidas y efectivas para que la crisis deje de ser una crisis. Muy bien, esa fue una pregunta muy importante. Me gustó. Esta pregunta es curiosa. A ver, dice, busco cómo cambiar mis hábitos de gastos. ¿Qué debo hacer? Pues hombre, dejar de gastar. ¿Qué hago? No, contratas a un policía que vaya contigo y te diga, no, eso no lo puedes comprar. No, a mí tampoco puedes gastar. ¿Qué puedes hacer? Crecer, madurar, el tomar responsabilidad de tu vida. Si tú eres una persona que gastas, tienes el hábito de gastar, eso significa que tú eres una persona que no ha madurado, que no valora el dinero, que no valoras tu futuro, que no valora la situación y los beneficios y lo que Dios ha puesto en tus manos. Entonces lo que tienes que hacer es crecer, madurar y empezar a caminar de acuerdo a los principios de la palabra. Esto no es decir, bueno, tengo 40 años y Dios santo, se me hace tan duro porque cuando voy es que esos impulsos, esos caprichos, es que quiero impulsivamente comprar. Bueno, si eres una persona, hey, ¿qué te puedo decir? Despierta y madura. ¿Qué más te puedo decir? Que el mundo no debe funcionar de esa manera. Tienes que tener presupuestos, tienes que tener un fondo de emergencia. Estas cosas que hemos venido hablando una y otra vez. Tienes que mirar a un futuro, te estás tirando el futuro por la ventana si estás viviendo de esta manera. Entonces lo que tienes que hacer es simplemente mirarte al espejo y decir, así no puedo seguir y tengo que madurar y tengo que tomar responsabilidad sobre mi vida y sobre la forma como estoy viviendo, porque estoy tirando mi futuro por la ventana, estoy tirando mi vida por la ventana, no tengo nada que pueda decir, bueno, es que estoy acumulando riquezas o estoy haciendo esto, estoy haciendo... No, gastos muchas veces cuando me hablan de gastos son gastos innecesarios, gastos que no representan absolutamente nada, es simplemente el comprar y el gastar por comprar y gastar. Entonces, muchas veces esa gente lo hace impulsivamente y eso es simplemente una falta de dominio propio, eso es simplemente falta de mirarte fríamente al espejo y decir, no más. Y así esto tiene que parar y yo no puedo vivir de esta manera. Pero para hacer eso hay que tener los pantalones puestos, hay que madurar, ya hay que confrontar y mirar la vida como tiene que mirarse. Entonces, espero que eso te haya ayudado y decir no más. Muy bien, seguimos adelante. Hay una pregunta, esta pregunta me causó curiosidad, porque la pregunta dice, ¿debería un cristiano ir a la banca o declararse en bancarrota? Y yo lo estuve pensando, esa pregunta... Yo la leí anteriormente, la leí antes de este programa, cuando me pasaron las preguntas, y yo dije, hay algo aquí detrás, porque uno lo puede preguntar, ¿un cristiano debería?
o puede irse a la bancarrota? Pues la respuesta es sí. Pero mi pregunta es, ¿dónde está el corazón detrás de todo esto? El punto es este. ¿Cuál es la motivación? Porque si el problema es realmente financiero, y entonces no es un problema realmente, es algo real. Y tú no estás tratando, aquí está el punto que quiero establecer. Si la motivación es simplemente escaparte de pagar y de cumplir con las responsabilidades que tú sabes que debes de cumplir porque tú te metiste en ellas, entonces no deberías hacer eso. Ahora, si lo haces porque realmente situaciones no funcionaron y tú hiciste todo lo posible, pero esto está afectando a tu familia, el futuro de tu familia y todas estas cosas, entonces digamos que uno debería entonces hacer eso. Pero si uno negocia con las personas que le debes, con los diferentes vendedores o empresas, compañías o lo que sea, y tú dices, bueno, se me ha complicado la vida, pero puedo pagar y puedo ir pagando, no a los niveles que estaba pagando, pero puedo hacerlo. Entonces tú deberías hacer eso, porque fuiste tú el que te metiste en ese problema, no fueron ellos. Entonces ellos no tienen que pagar por tus platos rotos. Entonces aquí yo pienso, la pregunta es interesante, pero para contestarla correctamente me gustaría saber ¿cuál es el corazón detrás de esto? ¿Cuál es el corazón detrás de la pregunta? Porque he conocido personas que lo hacen simplemente para quitarse las obligaciones en las que ellos se metieron. Entonces, si esa es la motivación, yo diría, no, eso no es correcto. Eso no es ético hacerlo. Porque hay otras entidades u otros bancos y tú puedes decir, bueno, es que ellos tienen dinero, ellos son lo que sea. El punto es que tú firmaste, tú dijiste que los ibas a pagar, entonces ¿por qué no haces lo que tu palabra, la palabra que tú diste? Entonces tenemos que ser verdaderos con nuestra palabra. Si nosotros dijimos, esto es lo que vamos a hacer, tenemos que cumplirla. Entiendo que cosas pasan. Y por eso están estas situaciones, el gobierno existen estas salidas. Pero, antes de irnos por ahí, no sé, me quedó la incógnita de saber cuál es el corazón detrás, o la motivación, mejor dicho, detrás de todo esto. Entonces, una pregunta interesante, pero la motivación me parece que es importante saberla aquí para uno saber decir, ok, legalmente lo puedes hacer por esto y esto y esto y esto, pero si no es así, entonces yo diría, tienes que cumplir con lo que tú tienes que cumplir. Muy bien, sigamos adelante. Tengo unos minutos más. Dice, ¿qué porcentaje de mis ingresos debo ahorrar mensualmente para asegurar mi jubilación? Esa pregunta me la hicieron hace unas cuantas semanas, creo que la contesté. Pero claro, escúcheme esto. La persona que me hizo esta pregunta tiene 20 años, tiene 30, tiene 40, tiene 50, tiene 60. No me dan eso. Entonces, es muy difícil contestar esta pregunta, pero vayamos a términos generales. Si tú eres una persona joven en tus 20 y pico largos, digamos que terminaste la universidad y tienes sobre unos, yo qué sé, entre 25 y 30 años, pues mira, sobre un 10, entre un 8-10% estás bien. Ahora, date cuenta que ese porcentaje tiene que ir incrementando si ya tú estás en los 30, entre 30 y 40, 40 y 50. Entonces, mientras más cercano estés a la edad de jubilación, y eso también tú tienes que determinar cuándo te vas a jubilar, ¿qué piensas tú sobre todo eso? Yo no sé, yo no pienso jubilarme, la verdad. Mientras que yo tenga fuerzas para seguir haciendo lo que yo hago y cumplir con el llamado que Dios me ha llamado a mí a hacer, jubilación no existe. Pero bueno, hay personas en diferentes países que jubilan a los 55, 60, 65, 70. Tú eso lo tienes que determinar. Y tú tienes que hacer los cálculos, pero digamos que tú estás entre los 30, 40, 50 años, entonces tienes que incrementar ese porcentaje a un 20, a un 25%. ¿Y qué significa eso? Que vas a tener que hacer un reajuste bastante fuerte y drástico en tu presupuesto de gastos mensuales o de gastos extras que tú tienes o gastos que tú tengas en su generalidad para poder llegar a cubrir hasta un 20, 25%, mirando a unos años por delante que es tu jubilación.
Entonces, la pregunta es buena, pero todo depende de la edad en la que estés. ¿Eres joven? Sobre un 10% estás bien. Estás sobre los 30 y pico, a lo mejor lo tienes que incrementar a un 15%. Si ya estás en los 40 y pico, entre 40 y 50, a lo mejor lo tienes que incrementar hasta un 20%. Y si estás hasta un poquito más por ahí, a lo mejor un 20 o un 25%. Entonces, esos son de una manera muy general los porcentajes más o menos donde debes estar. Y obviamente también depende lo que dije anteriormente. Si tú te piensas jubilar a los 60, a los 65, a los 70, ¿cuándo te piensas jubilar? Porque todos esos años pues cuentan también. O hay que tomarlos en consideración. Me queda un minuto. A ver, una pregunta rápida. ¿Qué pasaría financieramente si alguno pierde su trabajo? Bueno, eso significa que es tiempo de crisis, lo que acabo de compartir en una de las preguntas anteriores. Cuando una persona pierde el trabajo, la pregunta es, ¿estás preparado para que eso pase? Si estás preparado, bueno, es simplemente, hey, tienes los recursos, tienes tu presupuesto establecido, tienes tu fondo de emergencia, entonces simplemente sí, obviamente no es algo grato, pero ahora es simplemente manos a la obra, empezar a buscar otro trabajo, hacer unos pequeños ajustes con respecto al presupuesto, pero haciendo los ajustes en el presupuesto y con un fondo de emergencia, puedes salir adelante tranquilamente, sin mayor dificultad. ¿No estás preparado? Aquí es sin problema. ¿Por qué? Porque entonces, ¿cómo vas a cubrir todas las mensualidades y todas las responsabilidades que tienes? Entonces, la preparación para que, en caso de que estas situaciones pasen, es muy importante, porque ahora o simplemente es un tiempo de transición o es realmente una crisis. Y eso se determina basado en la preparación que tú has tenido antes de que esa pérdida del trabajo haya llegado. Bueno, y ya hemos llegado una vez más al final del programa. El tiempo ha corrido y hemos llegado al final del tiempo. Entonces, nos vemos en una próxima vez. Bendiciones. Te invitamos a que te conviertas en un colaborador de nuestro ministerio, sembrando en Iglesia Palabra Pura Blaze. Haciendo esto, te vuelves participante de llevar la palabra del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo a diferentes lugares. Vamos a fundaciones, escuelas, ancianatos y cárceles con el mensaje salvador. Además, nos ayudas a alcanzar al mundo hispano a través de la televisión a más de 60 países, donde nuestro programa de enseñanza sale semanalmente. Utilizamos todas las redes sociales, alcanzando con ellas continuamente personas con el mensaje de Jesucristo. También, sembrando en nuestro ministerio, participas de la gracia de dar a Israel, a quien también mensualmente apoyamos. Además, recibirás con tu siembra las enseñanzas del mes, de versículo por versículo de los miércoles y las enseñanzas de los domingos. Si deseas hacerte miembro de nuestro ministerio y participar de todas nuestras actividades, enseñanzas y clases exclusivas, escanea este código QR. Síguenos en nuestras redes sociales para mantenerte al día con nuestras enseñanzas, eventos y mucho más.